Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a estar entregando un indicador que lleva por nombre indicador divergente. Y también voy a estar dando una estrategia que he probado ya por días y he notado que su efectividad es bastante alta, aproximadamente el 90%. Y es una estrategia que nos va a estar ayudando a todos a poder tener operativas de forma manual. Y estas operativas se consiguen de manera muy fácil, pues solamente vamos a estar utilizando dos indicadores, eso incluye el indicador divergente, para hacer esa estrategia. Por lo tanto, vamos a tener una gráfica muy limpia, pero con entradas muy precisas. Y esto pues nos ayuda a tener la posibilidad de hacer entradas que nos puedan beneficiar. Y tener entradas con un beneficio 1 a 9 no está mal, o tener entradas con un beneficio de 90% de efectividad no está mal. También quiero agradecerle a todas esas personas que están dentro del canal de Book Gratis 12, Binarios y Forex, y el canal de Wall Street y Logan, el canal de Book Gratis 12, que me han estado escribiendo al privado, y este indicador pues fue proporcionado por un miembro del canal y me pidió que hiciera una estrategia. Por lo tanto, creo que es digno de poder entregar a toda la comunidad. Gracias a todos los que me envían, he estado revisando, no todos lo he podido revisar, pero poco a poco estaré entregando estos indicadores y llegará un momento pues donde podré estar un poco más de tiempo con ustedes, puesto que estoy en algunas metas personales que me impiden poder estar más tiempo con ustedes en este momento. Bueno, dicho esto, voy a estar presentando ya el indicador, y en la gráfica vamos directamente a la gráfica para poder entregar y configurar lo que es el indicador. Acá tenemos la gráfica de lo que es MT5, específicamente de DIP. Si podemos hacer una entrada, pues la haremos. Lo que estamos buscando es mantener una gráfica lo más limpia posible para que no estén mareados de tantos indicadores. Tengo el set symbol. Si usted quiere, pues no lo necesita, pero a mí se me hace más fácil cambiar el mercado con el set symbol. Y por eso lo utilizo, ¿ok? Ya he explicado por lo menos en 6 videos de cómo utilizar el set symbol, así que si lo necesitan, vayan, y donde están algunos videos atrás sobre los indicadores, allí explico el set symbol, cómo se configura para las personas que están viendo el video por primera vez, ¿ok? Lo otro que vamos a estar cargando es el indicador propiamente dicho. Ese indicador más adelante voy a estar diciendo cómo voy a estar entregando el indicador y por dónde voy a estar entregando el indicador. Bien, abrimos el navegador, vamos a buscar Divergente Book Gratis 12 y lo vamos a estar cargando. No hay mucho que decir sobre el indicador divergente, puesto que es un indicador que se estará entregando de manera gratuita, como todo lo que entregamos en el canal de Book Gratis 12, y no tiene parámetro alguno a cambiar, solamente colores. Si usted quiere hacer cambiar los colores tanto en las señales de entradas largas como en las señales de entradas cortas. Es un indicador que lo que hace es medir divergencia, y esa divergencia la vamos a estar asociando a una estrategia, que es lo que da la efectividad propiamente dicha. Acá tenemos las redes sociales, si usted necesita ir hasta allá para conseguir más información sobre lo que es Book Gratis 12 y cómo dar estos indicadores, ¿ok? Así que no hay nada que cambiar. Ya explico en qué consiste el indicador, y es un indicador de divergencia de ATR. Este indicador de divergencia ATR, con algunas estrategias que me estuvo dando un miembro del canal, lo ha hecho con la intención de poder conseguir entradas precisas, y me pidió que por favor pues hiciera una estrategia para él hacer entradas manuales de manera más precisa. Yo he estado probando la estrategia. La estrategia ha tenido una alta efectividad, ya llevo días probando la estrategia, y agradezco a ese miembro pues que me haya proporcionado este indicador para que nosotros podamos hacer estas entradas. Bien, lo otro que vamos a hacer, a pesar de que ya es un ATR con divergencia, ya he conversado con Wilson Zapata sobre este asunto en otras oportunidades.
donde la divergencia por sí sola no es suficiente, no toda divergencia se cumple, por así decirlo, y algunas personas creen que si hay divergencia, ya el mercado entonces va a cumplirse, y no es así. Por eso que he diseñado esta estrategia. Bien, el otro indicador, que es lo único que vamos a usar, es vamos a insertarlo, indicador, es una Moving Avenger o una EMA, porque es exponencial, A200, ¿ok? A200. Y bueno, esta entrada que tenemos acá es una entrada bastante precisa. Ahorita digo cómo establece usted el stop loss. Es una entrada precisa. Yo veo que en el 75 se cumple muy bien. ¿Ok? Entonces sigue ganando. Ya el ATR pues sigue bajando a niveles bastante significativos. Acá está en -8. Y esto sería una entrada muy buena con la estrategia. ¿Ok? La estrategia solamente consiste en una media móvil. Lo que hay que agregarle a esa estrategia son los stop loss y el take profit. Hay algunas personas que desconocen cómo funciona la estructura de los mercados. Y ese desconocimiento de estructura de mercado es lo que impide que muchas personas puedan tener mayor beneficio en una entrada. ¿Qué voy a recomendar? Voy a recomendar dos cosas. Uno, el stop loss, colocarlo por encima de la estructura. En este caso, si tengo acá un alto, fíjense que esta divergencia me dejó un alto más bajo. Por lo tanto, mi stop loss, para que tengan una idea, estaría establecido en un nivel aproximadamente acá. Eso voy a verlo también, porque tengo una media móvil que puede llegar al mercado a tocarla. Pero aproximadamente acá sería mi stop loss. Mi entrada estaría marcada justo acá. ¿Ok? Perdón, acá. Porque allí, cuando termine esa vela, es donde me va a marcar la divergencia. Y aclaro, el indicador no repinta, por si acaso. Que vayan a pensar que el indicador va a repintar. Entonces, fíjense que esto es acá. Entonces, yo más o menos establezco mi stop loss de esta forma. ¿Okay? Quiero aclarar que estoy en una temporalidad de 5 minutos. Importante. Ahorita explicamos por qué en un minuto hay un poco más de riesgo. Usted puede probar en otras temporalidades también, pero en 5 minutos para hacer scalping está ideal. ¿Ok? Entonces, si yo hago mi entrada justo en esta vela, entonces yo voy a marcar, fíjense que acá ya una proporción significativa, de más o menos 1 a 4, 1 a 5, ya vamos ganando acá del riesgo-beneficio. ¿Qué es lo que hago yo? Y esto lo quiero aclarar porque es mi forma de operar, no necesariamente le puede funcionar a usted. Pero en mi caso, yo coloco el stop loss en positivo, ¿ok? O en el mismo punto de entrada. Coloco mi stop loss. ¿Para qué? Para evitar tener pérdidas. Entonces, una vez que eso ocurre, yo voy corriendo el stop loss a las estructuras. Ya hubo acá rompimiento de más bajo, entonces yo voy a colocarlo por encima. Ya tendría que medir qué tan por encima. Ya acá me hizo un bajo más bajo, lo coloco por encima. Ya acá no lo coloco por encima. Acá sí lo coloco por encima. Y listo. O sea, así voy corriendo mi stop loss hasta llegar a un nivel que yo creo que ya el mercado va a empezar a revertirse. ¿Y es posible que vaya tocando mi stop loss? Sí, ya es cuestión de cómo opera cada quien. ¿Ok? Ahora, el take profit, establezcalo en rompimiento de estructura. Siguen quedándose, si usted se pone a observar, acá tenemos un alto, que es más bajo que el anterior. Acá tenemos un alto, que es más bajo que el anterior. Acá tenemos un alto, y así sucesivamente. ¿Okay? El mercado se mantiene en un mercado bajista sin rompimiento de estructura, y es probable que el mercado me venga a hacer un retroceso acá. O sea, hasta este punto. Si eso ocurre, no hay ningún inconveniente, el mercado seguirá bajando. Ahora, si esto por el contrario me va a hacer un alto hasta a este punto, ya se rompe la estructura, por lo tanto ya tuve que haber salido ya del mercado. ¿Okay? Entonces, más o menos así funciona la estrategia con respecto a stop loss y take profit, pero no es lo único que debe tomar en cuenta. O sea, hasta ahora hemos dicho que tenemos el indicador divergente que nos marca una entrada a la baja y tenemos una EMA de 200 y si esa entrada a la baja o esa divergencia está por debajo de la EMA de 200, yo voy a hacer una entrada a la baja. Caso contrario, si está por encima de la EMA de 200 y me dice que voy a una entrada al alza, pues yo me voy al alza.
¿Qué nos va a evitar nosotros hacer esto? Entrar en divergencias alcistas. Acá no hago, acá sí hago entrada a la baja. Y acá no hago una entrada a la baja porque está por encima de la EMA de 200, solamente que estaría haciendo entrada a la baja en la divergencia, como esta, por ejemplo, una entrada a la baja por debajo de la EMA de 200. Estas entradas que están acá, muy probablemente acá se me va de una vez, yo coloco el take profit en el punto de entrada, pues listo, no gano nada. Acá me hace una entrada igual, lo coloco en el punto de entrada, no gano nada. Esta no la hago, aunque sí el mercado se viene a la baja después, yo no la hago porque está por encima de la 200. Esta que está acá sí la hago, ¿ok? Y fue muy limpia esta entrada en el rompimiento de la estructura que ya me hizo un alto más alto que la anterior, ya esa es la salida. Entonces, eso lo hago de esa manera. Acá, fíjense que hay un rompimiento de estructura y acá sí se me hubiese tenido una pérdida, por eso que la estrategia tiene un 90%, un 100%. Y acá, pues el riesgo-beneficio se hubiese sido esto. O sea, acá me hubiese rajado esto. Pero acá, pues yo hubiese recuperado todo. No hago entrada a la baja acá. Y así hay que ir buscando una entrada limpia al alza. Hasta acá se hubiese ganado bastante. Sugiero también que en lo posible, si usted no conoce estructura de mercado, entonces apóyese en lo que son las líneas prodigiosas Book Gratis 12 que la tenemos en el canal de forma gratuita. Cuando haya rompimiento de las líneas prodigiosas sería su salida, como por lo menos acá hubiese marcado la línea prodigiosa una entrada hasta este punto y su salida automáticamente estuviese en esta vela. ¿Okay? Ya las líneas prodigiosas cuando son rotas, entonces ya usted sale y ahí tiene su take profit. Igual acá, si usted va a hacer un stop loss con las líneas prodigiosas, usted hace una entrada al alza acá, pero esta vela me rompe la estructura, rompe las líneas prodigiosas porque habría una línea prodigiosa de esta manera. Entonces, esa vela rompe la estructura y automáticamente ya hubiese marcado su stop loss en este punto, en esta vela, por la línea prodigiosa, menos riesgo y mayor oportunidad de poder establecer en este caso los que son los take profit y los stop loss. Bien, podemos probar en otro mercado. Vamos a ver cómo se ve en un crash porque no he visto. Quiero aclarar que estoy en M5, no estoy en M1. Ahorita explico por qué no estoy en M1. ¿Y cómo sería en un crash? Recuerden que esto no repinta. Fíjense que acá, wow, me marcó una divergencia y automáticamente pues me hizo un spike. Esto no estaría mal probar con los spikes. A ver qué tal nos va con los spikes. Acá hay rompimiento ya de líneas prodigiosas, por lo tanto la salida se hubiese ganado poco. Pero no está mal probar en crash y boom. Ahorita vemos cómo se comporta en un boom. A ver, acá hay otra. Wow, esta estuvo buena. Acá hay rompimiento de líneas prodigiosas, por lo tanto, en nuestra salida, aunque si usted hubiese estudiado lo que es acción de precio, pues ya acá está llegando a lo que la gente llama soporte, pero el ATR, fíjense que no nos muestra eso, nos muestra otra cosa, no un soporte como tal. Así funcionó. Bien, vamos a ver cómo se ve. No hay nada que mostrar acá porque vamos a ir siempre a favor de los spikes. Vamos a ver que nos dice un boom. Yo no lo he probado, por cierto, por si acaso. Wow, está bien. Nos marca acá. Nos vienen los boom. Y son bastantes boom. Siempre y por encima de la EMA de 200 en este caso, recuerden. Igual la misma acá. Fíjense que si hubiésemos tenido una pérdida, yo creo que la pérdida hubiese sido de una vela. Después vinieron los spikes. Acá no hay entradas, no hay entradas, no hay entradas. No se presentan muy pocas entradas en M5 con, wow, sorprendente esta, miren. Esta me marca y pum, un spike de 5 minutos inmenso, inmenso. Entonces, creo que es posible también establecer esta estrategia para los crash y boom. Prefiero crash 500 y boom 500 que son más estable. Vamos a ver qué nos muestra. No, bueno, ustedes se encargarán de mirarlo, a ver qué tal son estos con los crash y boom, esta estrategia. Pues fíjense que acá no vienen muchos spikes. Acá sí vino 2 spikes. Pruébenlo, creo que también sirve muy bien para crash y boom. Y aquellos que tienen poco, utilícelo en el 75. No, pero pues sí sirve en el 75 también.
Acá no hay entradas, no hay entradas posibles en estas, porque están dando entrada a la baja, pero estamos por encima de la M200. Bueno, yo voy a dejar el video hasta acá, espero que les sirva. Voy a estar entregando este indicador de manera gratuita. ¿Por dónde lo va a estar consiguiendo? Fíjense que en la descripción de este video va a conseguir 3 links. Un link para el canal de Boot Gratis 12, el canal, no el chat, porque si usted entra al canal, pues le va a decir conversar y lo va a llevar al chat. Siempre y cuando cumpla con las reglas, pues allá puede conversar. Entre ellas está mostrar, por favor, su usuario, porque llegan muchas personas que no muestran su usuario y decidimos colocarlo como una regla. Así que vaya a Telegram y configure para que se vea su usuario, que sea visible para saber quién es la persona. Y ese canal tiene los bots XML oficiales. Si usted va al chat, va a conseguir 3.000, 4.000 herramientas entre bots, indicadores y todo, que no son oficiales, sino que la comunidad lo aporta. Entonces, allá sí lo vas a conseguir en el chat, pero los oficiales lo consiguen en el canal. El segundo canal que está allí es el canal de Wall Street y Logan. Es un canal que le va a servir a usted para llevar al chat de conversación sobre Wall Street y Logan, que es el chat. Allí, pues, quienes en ese canal y en ese grupo conversen y envíen de forma sostenida sus análisis por semanas, entonces van a pasar al grupo de WhatsApp. De esa forma pasan al grupo de WhatsApp. Así que hagan sus análisis en ese canal específico. No en Boot Gratis 12, no en Boot Gratis 12 Binarias y Forex. En ese específico es para ello. Por eso no va a conseguir tantas personas, porque allí las personas analizan, nada más. Y el otro, que es el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex, va a conseguir este indicador y consigue los EA y los indicadores oficiales del canal que hemos estado entregando dentro del canal. Entonces, este en particular lo va a estar consiguiendo en ese link. Yo pues sugiero que entre a los 3 grupos y que de esa forma pues pueda beneficiarse de todo lo que ofrece Boot Gratis 12 de manera gratuita. Voy a dejar el video hasta acá, les deseo un bonito día a todos y voy a estar entregando otras herramientas esta semana. Y gracias por estar presente y activo dentro de la comunidad.